Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más o por primera vez para escuchar una palabra de parte de Dios. En el día de hoy quiero explorar una situación que estamos viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica hoy. Y primero que nada le pido disculpas a la vida verdadera, porque no son mis intenciones en ningún momento predicar políticamente, pero como apóstol y profeta a las naciones, mi espíritu arde por nuestros pueblos. Y aquí en los Estados Unidos en particular, mi espíritu ha estado clamando y gimiendo a Dios por la iglesia, por la novia del Cordero, porque el clima político ha sido un clima antagonista, sucio, con discordia, con violencia, hasta el punto donde la iglesia, cristianos, se tiran el uno al otro por estos personajes totalmente mundanos que están en la plataforma política. Y esta predicación tiene un poquito que ver con eso, y le estoy hablando a la iglesia del Cordero, no solamente a la vida verdadera. Y esta es mi pregunta. Y es una pregunta válida por los tiempos que estamos viviendo y lo que acaba de suceder en los Estados Unidos. Miles de cristianos oraron para que Dios pusiera su mano en las elecciones. Pero lo que ellos pidieron no se dio. Dios no contestó tu oración. Y ahora, pues yo sé que en las redes sociales y todos los que vean esto me van a crucificar, me van a quemar, me van a latigar, me van a tildar de impío, de asqueroso, de abortivo. Pero la verdad es que cientos y miles de cristianos oraron para que su candidato saliera. Y Dios dijo no. Antes de que tú te pongas a brincar, yo creo que mi Dios tiene más poder que todos los demonios del mundo. Y cuando yo le pido a Dios y Dios me dice que sí, no hay un demonio, no hay una enfermedad, no hay una trampa, no hay un partido político, no hay un arma de fuego que pueda impedir que el sí de Dios llegue a mi vida. Porque las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí y amén. Y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿por qué Dios no contestó la oración? ¿Por qué no ganó mi candidato? Si yo oré y clamé y decreté, cité citas bíblicas, confronté paganos, ateos y descarriados en las redes. Y al fin de todo, Dios me dijo que no. Y yo no soy el tipo de cristiano que va a empezar a brincar y a saltar y a decir, me hicieron trampa, me hicieron trampa, me hicieron trampa. Eso es para nenas malcriadas. Así que, por favor, nunca te acerques a mí con esa actitud. Te lo pido de favor. Me vas a hacer pecar. Y es mejor que te ates una rueda de molino en tu cuello y te tires al mar, y no que vengas a sacarme a mí de quicio. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Puedes tener otra opinión. Está bien, política. Pero yo lo que voy a hablar es Biblia y solamente Biblia. Hay veces que los justos, los rectos, los hijos de Dios, oramos y no recibimos lo que hemos pedido. Y eso es lo que yo quiero explorar en el día de hoy. 3 razones por qué tus oraciones o las mías no son contestadas. 3 razones bíblicas por qué Dios no contesta la oración. No estoy hablando de Trump, no estoy hablando de Biden, ni mucho menos de Obama o Hillary.
Estoy hablando de tu relación y la mía con Dios. Porque si yo oro y Dios no me contesta, yo no le voy a echar la culpa a nadie. Yo voy a venir delante del Señor y preguntarle, papá, ¿qué pasó? Esto no fue lo que yo pedí. Háblame, enséñame, ministrame. Bendito sea el Señor. Antes de entrar, tengo que explicar esto. En Isaías 59, 1 al 2, da la razón por qué el mundo está tan destruido, desmacrado, confundido, perdido, y claman a Dios y Dios no los escucha. No es porque Dios no quiere. Isaías 59, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios y leo a la letra. Isaías 59, 1 y 2. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bendito sea el Señor. Eso es uno de los principios básicos del Evangelio, de que el ser humano, a causa del pecado, desde el jardín del Edén, ha creado una división entre nosotros y Dios. Y Dios ha estado tratando de atraer al ser humano a la comunión con él. Comunión tiene que ver con una relación personal, pero nuestros pecados han hecho una pared. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Tú quieres pasar esa pared del pecado? Jesús es la puerta. ¿Tú quieres darle la vuelta a la pared? Jesús es el camino. ¿Tú quieres tumbar la pared de mentira? Jesús es la verdad. Jesús es el que rompe esa división. Pero hasta que tú no vienes a Cristo, entre la raza humana completa, entre todo ser humano que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hay una división. Y dice Jehová, no es que mi mano no sea cortado para yo rescatarte, o mi oído para no escucharte. Es que tus pecados y tus iniquidades han hecho una división entre tú y yo. Pecado es la naturaleza humana que nos ha separado de Dios. Iniquidad es cuando tú sabes lo que debes de hacer y no lo haces. Iniquidad es cuando tú sabes que algo es malo y lo haces de toda manera. Y eso te divide, te separa, crea una barrera entre Dios y tú. Y su brazo, su bendición no te puede alcanzar, aunque Él quiere. Pero tú le has dicho a Él, yo no te quiero a ti en mi vida. Acuérdate que Dios es un caballero. Dios separa la puerta y toca. Si tú le abres, Él entra y tiene comunión contigo. Si tú no le abres, Dios no te fuerza a ti a hacer nada que tú no quieras hacer. Él te va a tocar a la puerta. Él va a tratar de alcanzarte para poder bendecirte, porque su deseo es bendecirte. Su deseo es más allá. La mayor bendición es salvarte. Y lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que entre tú y Dios hay distancia. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiente de tu iniquidad, tu rebelión, tu terqueza, tu cabecidurismo. Arrepiéntete, humíllate, ven a Dios, pídele perdón y entonces vive en ese perdón. En ese momento, cuando somos salvos, empezamos a experimentar la comunión con Dios. Estoy hablando de la oración. Acuérdate que no estoy hablando de salvación. Esto no es un mensaje de salvación, un mensaje de oración. ¿Por qué a veces Dios no contesta mi oración? Lo más básico es eso. Sin embargo, tú y yo hemos tenido la experiencia de antes de ser convertidos, Dios nos tocó, Dios nos bendijo. Oramos por algo o por alguien
Y Dios contestó. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10, 34 y 35, es una historia bella, lee el capítulo para que tú veas qué lindo es. El apóstol Pedro, apóstol del Cordero, el famoso imprudente, impetuoso, apasionante de Pedro, está orando en un techo y Dios le da visión. Y la visión era, Pedro, rompe con todo lo que tú conoces que es la Biblia, la ley de Moisés, lo que hasta ahora tú has vivido. Rompe con eso, porque yo te voy a enseñar un camino aún más excelente. Yo te voy a llevar a casa de un gentil, un incircunciso, enemigo de Israel. Pedro no podía, como judío fiel, ir a la casa de un incircunciso. Pero Dios le ministra y le dice, mis propósitos en estos tiempos son mucho más allá de los propósitos, mis propósitos en aquel tiempo. Y yo te voy a enseñar un camino. Yo te voy a enseñar el propósito de por qué mi hijo Jesús murió en la cruz del Calvario. No fue solamente para los judíos. Comenzó con los judíos, pero no para ahí. Ve a casa de un hombre llamado Cornelio, un centurión, que yo te quiero usar para bendecir esa casa. Yo estoy parafraseando. Ok. Pedro llega a la casa, tiene su visión, tiene su éxtasis, lo vienen a buscar. Pedro entiende, Pedro va, Pedro entra en la casa del incircunciso. Quiero que tú entiendas esto. Cuando Pedro entra en casa del romano, ese romano es un pagano que adora diferentes dioses. Un machote con minifalda. Este hombre ha matado a otros seres humanos. Tiene esclavos. Este hombre tiene esclavos. Pero Pedro es guiado por Dios a entrar en su casa, no a reprenderlo por lo que él es, sino a traerle una palabra de Dios. Él le habla al hombre, su casa completa. Había invitado a su casa, a sus amigos, vecinos. El hombre honró a Pedro de una manera espectacular. La casa se convierte y es bautizada en el Espíritu Santo. Y Pedro dice estas palabras en Hechos 10, 34 y 35. Pedro era racista. Sí, después Pedro y Pablo tienen una tremenda discusión porque Pedro le daba favoritismo a los judíos sobre todos los demás. Y Pablo los reprende. Pero en Hechos 3, 34 y 35, Pedro tiene esta revelación de parte de Dios y dice así. Entonces, Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¡Wow! Qué lindo y qué tremendo. Esto a mí me sanó el corazón porque yo tenía la pregunta. ¿Cómo un Dios de tanto amor, de tanta justicia, permite que un aborigen en Australia que nunca ha escuchado el evangelio se pierda? Vaya al infierno. Y esta es la respuesta. En toda nación hay gente que temor de Dios, que tiene conciencia, que no quiere hacerle daño a nadie, que está dispuesto a ayudar a su prójimo, que todo lo que quiere es vivir en paz, que no le interesa el dinero más que las personas. Hay personas que tienen un corazón noble y a esas personas tú y yo somos enviados. Por eso es necesario el evangelismo, los misioneros, que salgamos a las naciones, que prediquemos este evangelio, porque esa persona que se merece el infierno porque nació con pecado, en su alma está clamando a Dios, que aunque él no lo conoce, él sabe que hay un estilo de vida que es correcto. Ya ese Dios lo quiere alcanzar.
Y si ese, en su ignorancia, clama, Dios le responde. Hay testimonios de gente inconversa, de musulmanes, de personas de otros países con otros dioses que han clamado y Dios le ha contestado. Y lo interesante es, en mi experiencia personal, que cuando yo me encuentro con una de estas personas y les predico el evangelio, no me lo rechazan. De algún modo o manera, en su alma, en su espíritu, ellos entienden que yo estoy hablándoles del Dios que ellos no conocen intelectualmente, pero su espíritu como que lo recibe. Amén. Muchas veces yo vi oraciones mías contestadas siendo inconverso. Te voy a dar la otra versión. Mi experiencia, no te puedo buscar un versículo que diga, así dice Jehová. Pero muchas veces yo vi la mano de Dios en mi vida. Años después entendí unas cuantas cosas. Había gente orando por mí. Mi abuela era una mujer de oración y le oraba a Jesús. Perdón, le rezaba. Ella le rezaba a todos sus santos y después le oraba a Jesús. Siendo católica, ella había tenido un encuentro con Cristo años atrás, cuando tenía como 13, 14 años. Y ella rezaba a todos sus santos y entonces hablaba con Jesús. Sus oraciones me mantuvieron a mí vivo. Te voy a decir otra. Yo he estado en cultos de oración donde alguien empieza a clamar a Dios por esos muchachos perdidos, esos hippies locos, esos marihuaneros, aquellos que están en droga, estos rockeros, estos que andan sin rumbo. Ese era yo. En iglesias del mundo estaban orando por mí. No mencionaron mi nombre, pero Dios sabía que en mi alma yo tenía hambre y sed de justicia, de paz, de propósito, de presencia. Yo sabía que yo necesitaba algo. Y a mí, Dios le envió un Pedro que entrara a mi vida y me hablara de Cristo. ¿Me estás entendiendo? O sea, nuestras oraciones tienen mucho poder. Mira, te voy a decir una más. Esta bien interesante. Algunos de ustedes se van a gozar. Mi primera Biblia, siendo yo inconverso, dudando la existencia de Dios, yo quería leer la Biblia. Yo quería saber lo que ese libro decía. Yo había estudiado meditación trascendental, Hare Krishna, budismo, santería, espiritismo, un montón de otras locuras. Traté de leer la Biblia satánica, pero no pude. Lo que salía de ahí no me permitió leerlo. Yo percibí la maldad y rehusé leerlo, porque una de mis filosofías de vida siempre ha sido que yo no voy a entrar por una puerta si yo no estoy seguro que puedo volver a salir. Haz la tuya también. Y eso aplica no solamente en físico, sino en relaciones, en contratos, ¿ok? Espiritualmente, socialmente. Si yo no estoy seguro que yo puedo salir de esa puerta después que entro, yo no entro. Yo me quedo afuera. Y hasta aquí me ayudó Jehová. Pero ¿qué sucede? Vamos de vacaciones a Puerto Rico. Mi papá y mi mamá están en luchas, están en separación. Mi papá nos llama a Puerto Rico. Estamos en un hotel en Puerto Rico. Yo tendría como 14 años y salgo de la piscina, voy para el cuarto y me encuentro una Biblia. Yo quería tener una Biblia, yo quería leerla, quería saber lo que decía. Mi tontera de muchacho loco no sabía dónde ir a buscar una Biblia. Todo lo que tenía que hacer es buscar una librería y comprarla. Dicho sea de paso, yo no tenía trabajo, no tenía dinero, yo no le había hablado a nadie, ni a mis mejores amigos, acerca del hambre espiritual que yo tenía. Y veo una Biblia y me la robé. Mi primera Biblia fue una Biblia robada. Años después,
convertido en el ministerio. Un día escucho una hermanita, y lo había escuchado antes, pero nunca se me había despertado. Escucho una hermanita decir, alguien me robó la Biblia. Ay, tanto que yo amo esa Biblia. Yo tengo todos mis apuntos, yo tengo todos mis recortes. Esa Biblia es como mi mejor amigo. Y alguien me la robó. Señor, yo te pido que el desgraciado que me la robó la lea y se convierta. Ese desgraciado que se la robó y se convirtió fui yo. Así que si a ti te han robado una Biblia, haz esa oración porque esa oración funciona. Aquí estoy yo predicándote. Bendito sea el nombre del Señor. Ya yo no tengo esa Biblia. Yo no sé qué hice con ella, pero traté de leerla y Dios usó esa Biblia para traerme a sus pies arrepentido de mis pecados. Porque yo estoy seguro que el dueño o dueña de esa Biblia hizo esa oración. Alguien me robó mi bendita Biblia. Vine de vacaciones a Puerto Rico y la dejé aquí. Señor, que el desgraciado que me robó la Biblia la lea y se convierta. Dios contesta la oración. Yo no oré. Alguien oró por mí. Amén. Ok. Hay 3 razones por la cual a veces Dios no contesta tu oración. La primera es fe. Esta es la más fácil de decir. Fe. La fe es algo bien peculiar, bien lindo, bien tremendo, porque la fe es la victoria que vence al mundo. La fe es la llave que abre los cielos. La fe es lo que mueve Dios a tu favor. No es el brinco, no es el salto, no son las lenguas, no es tu vestimenta, no es tu doctrina, es tu fe. La fe de por sí tiene poder. Cuando tú pones tu fe en Cristo, ese poder es infinito. ¿Por qué la fe tiene poder? Cuando Jesús sanaba enfermos, la mayoría de las veces no le dijo Dios te sanó. Dijo, tu fe te ha hecho sana. La fe la sanó. Por eso hay testimonios de personas que se han sanado en las aguas de la Virgen de Lourdes. Hay musulmanes que tienen testimonio de sanidades. Hay otras personas que no son cristianos que han experimentado milagros de parte de Dios, porque la fe de por sí tiene poder. Lo que la fe no puede hacer de por sí sola es salvar, porque la fe no salva, el que salva es Cristo. En la antigua versión de Reina Valera decía, tu fe te ha salvado, porque la palabra salva y sana en el antiguo castellano que la escribieron eran la misma. A la medida que fueron revisadas, entendieron y cambiaron la traducción. Ok. Tú puedes recibir algo de parte de Dios y no ser salvo. Si tú eres salvo, definitivamente vas a recibir algo de parte de Dios. Ok. La diferencia grande está en qué y en quién tú tienes puesta tu fe. Salvación. La oración tiene poder, dicen muchos. Esto yo lo he escuchado también y lo permito. Yo dejo que se digan, la fe tiene poder, la oración tiene poder, la oración puede mucho. Amén, 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 amén. Pero vamos a ser claros. Yo soy maestro de la Biblia. Yo te quiero enseñar claramente la verdad para que tengas un fundamento bíblico. Si tú pones tu fe en Buda, tú no vas a recibir nada. Si la pones en Confucio, si la pones en Alá, tú no vas a ser salvo, tú no vas a vivir en bendición, tú no vas a tener una vida saludable, ni espiritual, ni moral, ni de ninguna manera. Y hay ocasiones donde tu fe va a activar un milagro, pero tú no estás en la vida que promueve las respuestas a tus oraciones. Por eso cuando estas personas reciben algo, se convierten en idólatras de aquello que les dio lo que ellos pedían, porque no lo ven a menudo.
Yo estoy predicándole esto a personas que, como yo, están acostumbrados a que Dios le conteste. Y a mí lo que me sorprende, y por eso estoy enseñando esto, es cuando yo oro y Dios no me contesta. ¿Cómo es posible? Sí, espérate. Con todo respeto, no quiero sonar arrogante, pero esta es la actitud. Señor, yo fui yo el que te lo pedí. No fue Jaime, ni Jairo, ni Esteban, ni doña Juana. ¿Qué pasó? Y entonces busco su presencia para que Dios me conteste. Porque si, mira, si yo ahora mismo, mi esposa está abajo cosiendo. Si yo hablo, Judy, contra, Judy, nada. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Yo voy a parar todo esto y voy a bajar a ver qué le pasa a Judy. O no me oyó, o algo le pasó. Quizás fue a la bodega y no me lo dijo. Pero cuando yo llamo a Judy, Judy me contesta. Cuando Judy me llama a mí, yo le contesto. Un poquito menos de lo que ella me contesta a mí, pero eso es otra predicación. Esa te la debo. Entonces, cuando yo oro y Dios no contesta, yo no veo la respuesta, yo tengo que hacer un pare y preguntar. Esta es de todos los versos bíblicos que tienen que ver con la fe y el poder de la oración. Este es el versículo bíblico que marcó mi vida y te lo voy a regalar. Se encuentra en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Jesús está hablando acerca de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo podará, lo limpiará para que lleve más fruto. Y entonces en el verso 7, Juan 15, 7, dice esta tremenda verdad. Esto es una bomba atómica, un arma de guerra espiritual que te va a hacer a ti impresionantemente poderoso en la oración. Juan 15, 7 dice así, hablando Jesús, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow. Si permanecieres en mí y mi palabra permanece en vosotros. Mira esta condición, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Interesante, déjame enseñarte este verso. No dice que os será dado, dice hecho. Porque cuando la palabra de Dios se hace parte de tu vida, tú empiezas a tener el mismo pensar, el mismo sentir, el mismo corazón, los mismos deseos, anhelos y aspiraciones que Dios. Y cuando tú oras, vas a orar de acuerdo a su perfecta palabra. Y los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no va a pasar. Entonces Dios te da una unción más poderosa en la oración, porque tú no estás orando de acuerdo a tu entendimiento, tu opinión o lo que a ti te da la gana. Estás orando basado en la palabra de Dios. Y aquel que edifica su fe sobre la palabra de Dios es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque aquel que oye mi palabra y la hace es como el hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y cuando vino el viento y vino el terremoto y vino el huracán, esa casa no se cae. Esa fe no se cae porque está fundada en la palabra de Dios. Yo nunca he orado, Señor, mátalo. Porque la Biblia dice que no es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Yo nunca le he puesto la mano al carro
al reloj, a la corbata, a la pulsera, a la prenda, al televisor de otro ser humano y decirle, Señor, 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 oh, Señor, a ver si este me lo siembra. Porque la Biblia dice que no codiciarás los bienes ajenos. Lo tuyo es tuyo, yo lo respeto y si te lo puedo cuidar, te lo cuido. Porque ¿cómo me van a dar lo mío propio si yo no cuido lo ajeno? Pero tú te encuentras gente que dice que son y no son nada, que, hombre, tú lo invitas a pasear en tu coche y dices, oye, este coche está lindo, papá, y le ponen la mano, algunos jugando y otros porque se creen que eso es ser cristiano. Hay gente que está enojado y maldice a los de la derecha o a los de la izquierda, maldice a los gays, maldice a los no gays, maldice, no, eso no es Dios. Tu fe está corrupta. Tu fe tiene que estar fundada en los principios del reino. Yo soy un hombre próspero. Tengo casa propia, tengo un coche nuevo cada 3 años. Volvemos a iniciar, en inglés se llama un lease, creo que es un contrato de renta. Próspero. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te es dado por añadidura. Y por esa razón yo he tenido la experiencia que se me ha roto el VCR, el toca DVD. Y ay, señor, se me dañó, voy a tener que comprar uno nuevo. Y a los 2 días alguien me llama y dice, oye, Roberto, compré un DVD nuevo y el que tengo viejito está buenísimo. Yo lo iba a botar, pero no deja preguntarle a Robert si sabe a quién se lo puede regalar. Y yo le testifico, hace 3 días se me rompió el mío y yo iba a comprar uno. Si no te molesta que te regale el mío que está usado, no, dámelo acá. Y aquí tengo uno nuevo. Y eso Dios me lo ha hecho a mí tantas veces que ya yo casi no oro por nada físico. Yo no pido que Dios me dé, yo pido que Dios haga, que haga justicia a los que la necesitan, que haga recapacitar a los que se apartaron, a los hijos pródigos, que le haga camino a aquellos que quieren prosperar y progresar, a los empresarios que quieren empezar su propia empresa, que haga. Porque si yo permanezco en él y su palabra permanece en mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, una de las cosas que te quiero ministrar es que quizás tú necesitas graduarte de la petición de dame, dame, dame. Y aunque sí pedimos, y no tiene nada malo de pedir, los hijos le piden al papá y a la mamá, eso es correcto. Pero pasa más tiempo bendiciendo y pidiéndole a Dios que haga por aquellos que no tienen nadie que los defienda. Esa es la palabra de Dios. Mientras más tú bendices, más tú eres bendecido. Porque Dios le da semilla al que siembra. Semilla al que siembra. Siempre usamos esta palabra para hablar de la ofrenda y de los diezmos y del dinero. Pero si yo doy y siembro, si mi semilla es mi oración hacia ti, para que Dios bendiga tu matrimonio, bendiga tu finanza, bendiga tu salud, bendiga tu familia, traiga a tus hijos de nuevo al redil. Si eso es lo que yo siembro, ¿qué es lo que yo cosecho? Porque todo el mundo cosecha lo que siembra. Y ahí, dentro de esas oraciones, también crece mi fe. Porque yo lo que estoy sembrando a tu favor es la fe que Dios me ha dado a mí. Y esta es una fe que está fundada en el corazón de Dios. Porque la Biblia no es solamente la palabra de Dios.
La Biblia es el corazón, la mente, el alma, la personalidad de Dios. Amén. Sé que estás recibiendo algo. La número 2. No recibes porque pediste de acuerdo a tus pasiones. El pasaje es largo, yo solamente te voy a leer un verso que está en Santiago 4:3 y dice lo siguiente: pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros propios deleites. Y esto es uno de los problemas que yo he visto en la oración y en la iglesia. Y por eso hay cristianos que nunca progresan y echan para adelante. Todo el que viene a Cristo, obviamente, viene con una necesidad. A mi alrededor hay cristianos que vinieron porque estaban al punto del divorcio, otros estaban enfermos, otros tenían depresión, otros estaban totalmente aburridos, le apestaba la vida. Otros vinieron porque se sentían solos y pensaron que en la iglesia iba a encontrar novia o novio. Y vinieron. Todo el mundo viene con una necesidad. Todo el que viene a la iglesia, Dios lo confronta y Dios le suple. No como él quiere, pero le ministra, lo toca, lo llena, le empieza a arreglar la vida, empieza a santificarlo. Y muchas de estas personas, cuando ven que Dios les resolvió la razón por la cual llegaron, se fueron, no lo volvemos a ver por 3, 4, 5 semanas, 2 o 3 meses, algunos por años, porque ya Dios resolvió mi problema. Así que yo no tengo más nada que hacer aquí, porque vinieron a Dios buscando sus deleites. Voy a usar la palabra deleite de esa manera, buscando que Dios le cumpla su deseo. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero salud, yo quiero felicidad, yo quiero un matrimonio feliz, yo quiero que este hijo se deje de ser rebelde, yo quiero que me resuelva esta situación, no tengo empleo, yo quiero un trabajo. Y por eso muchos le ofrecen un trabajo de noche que no pueden venir a la iglesia los domingos y lo agarran, porque no les importa a Dios, les importa que Dios le dé a ellos lo que ellos quieren. Y Dios no es un tonto. El propósito de Dios llamarte es porque Dios quiere salvar las almas. El propósito de Dios, primero que nada, contestar tus peticiones y arreglar tu vida, es porque tú estás supuesto a ser testimonio vivo de las virtudes de aquel que nos llamó. El mundo está supuesto a ver en mí que cuando entré como un hippie marihuanado, salí años después, a veces meses, a veces a cada uno le toma su distinto tiempo, pero yo entré como un hippie marihuanado y salí como un príncipe de Dios. Y el mundo mira eso y dice, oye, ¿qué pasó? Yo acepté a Cristo. Yo creo en Jesús. Yo también creo. Sí, pero yo también oro. Sí, pero yo no pedí. Cuando llegué buscando que me sanaran, que me salvaran, que me ministraran, que cambiaran este desastre en algo que valiera la pena. Cuando Dios empezó a hacerlo y mi vida cogió un orden, yo no me fui. ¿Para qué? Si lo que estaba allá no me satisfacía, yo me quedo aquí. Entonces, cuando yo pido, no estoy pidiendo para mis deleites. Cuando yo pido, cuando yo oro, cuando yo hablo con Él, es porque me deleito en Él. Llega un momento, y tiene que llegar el momento en todas nuestras vidas, donde nuestra oración no es Señor, haz mi voluntad. Y así entramos a la iglesia. Dame, 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 dame. Y cuando termine, dame más. Y eso lo permite porque al niño se le permiten ciertas malas crianzas que a un adulto no se le permiten. Pero tiene que llegar el momento donde ya no es dame, 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 dame. Oh Señor,
haz mi voluntad. Es, Señor, cúmplase tu voluntad en Roberto como en el cielo. Ese es el Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y llega el momento donde yo no me doy cuenta que la tierra soy yo. Donde Dios está sembrando es en mí. Y el que tiene que dar fruto soy yo. Cuando yo soy buena tierra y doy buenos frutos, a esa tierra Dios le manda lluvia y le manda sol y le manda la nutrición para que todo lo que hace prospere. Porque es mi voluntad que seas prosperado en todas las cosas y en salud, así como prospera tu alma. Entonces, quizás tú estás pidiendo egoístamente de tu carne, de tus propias pasiones y concupiscencias, de tu orgullo. Y por eso Dios no te ha contestado. Y tienes que regresar al lugar secreto y preguntarle, Señor, enséñame a orar. Estoy orando mal. ¿Por qué lo que yo estoy pidiendo? ¿Por qué lo que yo pedí no se dio? Y examínate a ver si tus deseos, si tus intenciones estaban de acuerdo con el corazón de Dios. Vamos a la tercera y última. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera es que hay que pedir de acuerdo a su voluntad. Esto es algo que yo siempre he predicado, lo enseño muchísimo, y se encuentra en Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! Tremendo bocado. Si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Bien, como cristianos, yo te voy a dar esta licencia, te voy a dar esta luz verde. Si tú eres salvo, tú estás en su voluntad. Aunque todavía no has aprendido a cumplirla completamente, aunque a veces te desvías, a veces te descarrías, a veces te pones cabeciduro y obstinado y no la cumples, pero nosotros vivimos en la voluntad de Dios, que es Cristo, y estamos seguros que nos oye. Pero aquí está hablando de pedir. Entonces, Dios oye siempre, pero Dios... Y esto hay que enseñarlo tanto, porque yo me he encontrado con cristianos adultos que llevan años en la iglesia y todavía no entienden este concepto. Dios no es la lámpara de Aladino que tú la frotas y en el nombre de Jesús, aleluya, gloria, gloria, santo, santo, ucarraca, taca, taca, y sale el genio y te dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Ese no es Dios. Dios es Señor. Dios es autoridad máxima y suprema en todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Y Dios te oye. Y a veces te dice que no. A veces te dice, espera, todavía no. Tienes que esperar un poquito. Muchas veces dice que sí. Y a veces te dice, eso que tú estás pidiendo no es lo que tú necesitas. Tú necesitas esto. Tú estás orando por Margarita. Tú te crees que Margarita es idónea, pero Margarita no es idónea, Margarita es demonia. Pide por Juana o por Carmen, que te van a hacer feliz porque son mujeres de Dios. Y te dice que no. Y te hace esperar. Y trata contigo. Y te estremece y te machuca y te da cocotazo. Despierta. Esa no es mi voluntad. Yo tengo algo mejor para ti. ¿Que te quieren mudar? ¿Para dónde? Tú vas para Alaska. Tú no tienes nada que buscar en Alaska. Yo no te quiero a ti en Alaska. La prosperidad, la bendición, el amor, la salud que tú estás buscando no está en Alaska. Así que no, yo no te voy a mandar para Alaska. Yo te voy a mandar para otro lado.
y Dios te oye. Pero si no es de acuerdo a su voluntad, no te contesta la petición. Porque Él sabe más que tú y que yo. Entonces tendremos que cuando oramos, que Dios haga o que nos mueva o que abra puerta y no se nos da, examínate, estás orando mal. No estás orando de acuerdo a su voluntad. Hace muchos años, Marcos era un bebé, David estaba en camino, ellos se llevan año y 3 días en edad. Judy y yo vivíamos en Bello Ático, aquí en Newark. Yo era líder de los jóvenes, ella era la tesorera de la iglesia, los dos éramos ancianos en la iglesia, activos, ministrando. Y una de nuestras jóvenes se enamora de un tipo que era lo peor que tú puedes desearle a un hijo, una hija tuya, es que se enamore de este tipo. Era un muchacho de la calle, malcriado, no tenía buena educación, no tenía, cuando digo educación no es solamente escolar, él no sabía decir gracias, perdón, con permiso. Y ella era una princesa, una niña linda de la iglesia. Y cuando nosotros conocemos al tipo, ay Señor, ¿cómo estás? Qué bueno. Y empezamos a orar, Señor, llévate al tipo este, llévatelo, sácalo de aquí. Este no es para ella, esto no es lo que tú quieres para ella, esto es una mujer de Dios, una princesa de Dios, estamos criando una poderosa mujer de Dios, hoy en día lo es. Cuando aquello era una muchachita en la iglesia, nosotros orando, llévate al tipo este, llévate al tipo este. Oye, me pasaron semanas y meses y el tipo ahí. Y un día, Judy, yo estoy de rodillas en la sala orando y Judy sale del cuarto y me dice, Robert, y ella nunca me interrumpe cuando estoy orando, menos que no sea algo serio, pero me interrumpe. Y dice, Robert, ¿qué pasa? Estamos orando mal. ¿De qué tú hablas? Si nosotros estamos orando que Dios se lleve a fulano. Y no se lo ha llevado porque estamos orando mal, no estamos orando de acuerdo a su voluntad. En vez de orar que Dios se lo lleve, vamos a orar que tenga un encuentro y sea quebrantado y sea transformado. Porque si no se va a ir, así no se puede quedar. Oye, ¡ping! Empezamos a orar de acuerdo a su voluntad. Padre, este muchacho lleva meses viniendo a la iglesia. Tócalo, tócalo. Reprendo la maldad, reprendo la oscuridad. Ábrele los oídos para que oiga. La fe viene por el oír y la oír por la palabra de Dios. Toca su corazón. Señor, sálvalo. Oye, el muchacho se convierte, se mete de lleno con Dios. Se rompe con la muchacha, no está casado con ella. Ella es salva en otra iglesia. Cuando él rompió con ella se desilusionó, se fue de la iglesia, él se quedó transformado, lleno del Espíritu Santo y en el momento apropiado Dios lo movió. Y hoy en día está en ministerio. Nosotros estábamos orando que el Señor sacara a este demonio y lo alejara de la princesa. Y Dios usó la princesa para traer este demonio, para que nosotros oráramos que se convirtiera a Cristo. Cambiamos la oración y tuvimos el resultado. Nosotros sabíamos que él y ella no eran compatibles, aún después que él se convirtió. Porque después que él se convirtió, él se metió de lleno con Cristo y ella siguió siendo la cristianita y terminó yéndose a otra iglesia. Es salva, está sirviendo a Dios, ella está casada con un hijo. ¡Wow! Cambiamos la oración de lo que nosotros creíamos y queríamos que fuera y empezamos a orar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Te voy a dar otro testimonio. Hace unos bastantes años también, una pareja de la iglesia se me acercó, ya yo era el pastor,
me pidieron, apóstol, ayúdenos a orar. A fulano, a mi esposo, le deben un dinero que es bastante, es mucho dinero, y no se lo han podido pagar. No sabemos cuál es el obstáculo legal que no se lo entrega. Ok, yo empecé a orar, empecé a contra el dinero, no lo soltaban. Y entonces, en una conversación, yo le pedí al Señor, ¿qué pasa? Que esta oración no ha sido contestada. Yo estoy mal acostumbrado. Yo estoy acostumbrado que cuando yo oro, Dios contesta. Si tú estás enfermo y yo oro por ti, yo oro para que tú te sanes. Nunca para que te mejores, para que te sanes. Yo no voy a limitar a Dios. Y cuando esta pareja me pidió eso, pues yo empecé a orar, gloria al Señor. Señor, suéltale el dinero a esta pareja. Pero un día en una conversación, el varón me dice, y esos son personas que tenemos confianza, estoy loco que me llegue ese dinero para mudarme para la Florida, estoy harto de estar viviendo en el frío y casi toda mi familia. Y dije, espérate. Cuando te suelten el dinero, ¿tú te vas a ir para la Florida? Sí. ¿Y tú le has preguntado al Señor si Él te quiere a ti en la Florida? Me miró. Y es un siervo de Dios, así que él entendió lo que yo estaba diciendo. Sí. No, pero mi esposa y yo queremos irnos, pero quizás no es el momento de Dios. Vamos a orar, pero vamos a orar distinto. Separa el dinero con tu irte. Separa el dinero de tu ida. Que Dios te dé el dinero, eso es una cosa. Que Dios te dé la salida para la Florida, eso es otra cosa. Separa el dinero de la salida. Porque a lo mejor el dinero está aguantado porque Dios no quiere que te vayas todavía. Y así lo hicimos. En cuestión de unos días se soltó el dinero y le llegó. Compraron casa y todavía están aquí. No hace mucho recibí una palabra de que las puertas se le abren para que se puedan ir y se van en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la gran diferencia? Tú tienes éxito cuando te mueves en la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Concluyo con este verso bíblico. Precioso, precioso versículo. Y te exhorto a que cuando ores abierto a que Dios te guíe en la oración. Te voy a decir unos cuantos secretos de la oración que yo practico. Uno, siempre comienzo alabando, adorando, dando gracias. Yo doy gracias antes de orar. Dos, yo paso más tiempo en la oración hablando con Él que pidiéndole. Yo empiezo a hablar con Él, Señor, y mira a fulana. ¿Qué pasa al hijo de fulana? Señor, ese muchacho lo criamos en la iglesia. ¿Qué rayo hace ese muchacho allá? Alcánzalo, Señor. Y yo hablo con Él. Y Dios me habla a mí. Cuando estoy en oración, muchas veces en la oración, me recuerda un pasaje bíblico. Y entonces lo puedo orar y oro de acuerdo a ese pasaje bíblico, porque si yo permanezco en Él y su palabra permanece en mí, y si yo pido cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, yo puedo tener la petición. ¿Está bien? Los martes es nuestro culto de oración. Y antes de yo entrar al culto de oración a orar, yo oro. Yo oro para poder orar y llevar a otros a la oración. Hay veces que antes de subir a mi ático y hacer nada que no sea oración, me siento, leo la Biblia, escucho música, hablo con Dios un rato, como para prepararme, para entonces entrar en su trono. Yo no, espero que me entiendan, yo no entro en su presencia. Yo vivo en su presencia. Yo entro a su trono a presentar mis peticiones. Y entro confiadamente al trono de la gracia, esperando respuesta, socorro, ayuda, a lo que sea que yo vengo a presentar delante de Él. Y este es el versículo con que te dejo. Dice así, Efesios 3, 20 y 21.
poderoso. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En inglés no dice entendemos, una versión dice imaginarnos. Puede hacer mucho más de lo que pedimos o podemos imaginarnos. Según, mira esta, ok. Según el poder que actúa en mí. Dios puede hacer más sobreabundantemente de lo que yo pido o entiendo o me imagino, pero puede hacer según el poder que actúa en mí. El poder que yo permito que actúe en mí. La transformación, la renovación de mi mente, de mi interior, de mis sentimientos, de mi corazón, de mis heridas, de mis amarguras, de mis carnalidades, de mis pasiones, de mis deseos. El poder que actúa en mí es lo que le da fuerza a la oración. El poder que actúa en ti es lo que le da fuerza a tu oración. Y ese poder no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que es poderoso para hacer. El poder es fe, amor, fidelidad, lealtad, perseverancia, bondad, amor, mansedumbre, templanza, benevolencia, gozo, paz. No los conté, si no sé si se me olvidó uno. Porque es cuando el fruto del Espíritu hace hincapié, se revela en ti, actúa en ti. Tus oraciones suben como olor grato y agradable a la presencia de Dios. Y Dios va a hacer más sobreabundantemente de lo que tú te imaginas. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien, amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Te voy a pedir que me compartas, hagas esto conmigo. Algunos de ustedes me han seguido por un tiempo y saben que periódicamente yo les pido a los que me están escuchando, como estamos en la era del Facebook y Twitter y Instagram y todas estas cosas, y la gente pasa por Facebook y dice, mira cómo están predicando, y me dan un like, pero nunca escucharon la predicación. Y a mí no me interesa que tú me des un like. A mí me interesa que Cristo sea real en tu vida. Si no me vas a escuchar a mí, escucha a otro, pero escucha palabra de Dios. Así que, si tú llegaste hasta este punto, espérate, este helicóptero está pasando por encima de mí cada vez que predico y me despeina. Y esa es la clave del día de hoy. El helicóptero. Pon algo que tenga que ver con el helicóptero. Me despeinó el helicóptero, me fui con el helicóptero, bendito helicóptero, pon algo del helicóptero. Y entonces yo sé que tú me honraste escuchando esta predicación hasta el final. Y yo sé que tú eres uno de los míos. Y como ese es el poder que actúa en mí, que yo oro por los míos encarecidamente, te va a bendecir. Saber que tú me bendeciste. ¿Ok? Ahí viene el helicóptero otra vez. Me caso en nada. Esa es la clave de hoy, the password. Es el helicóptero me despeinó. ¿Ok? Estoy despeinado. Algo que tenga que ver con el bendito helicóptero. Y yo me voy en mi propio helicóptero. Pero no sin antes desearte lo mejor. Lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.